A los 91 años, Cecily Marrero no se despertaba confundida ni asustada. Se despertaba consciente. Esa mañana, como tantas otras desde que Gerald murió, abrió los ojos antes de que el sol tocara las cortinas y se quedó unos segundos mirando el techo, asegurándose de algo muy simple. Seguía en su casa. La misma casa donde crió a su hija, donde discutió, rió, lloró y envejeció sin pedir permiso. Se sentó en la cama con calma, esperando que la rodilla izquierda dejara de protestar. No. Necesitaba ayuda para levantarse, y ese detalle, pequeño para otros, era enorme para ella. Caminó despacio hasta la cocina, apoyando la mano en la pared como siempre hacía, no por debilidad, sino por costumbre. Encendió la tetera, prendió la radio bajita y miró el calendario en la pared. Su rutina no era un acto automático. Era una afirmación diaria de que todavía decidía cómo empezaba su día. El teléfono sonó a las 7:10. No necesitó mirar el identificador para saber que era Margaret. Su hija había adquirido en los últimos meses una forma específica de llamar. Temprano, insistente, con esa energía que anuncia conversación pendiente. Cecily contestó con voz firme, clara, sin rastro de fragilidad. Margaret comenzó con preguntas previsibles. Si había dormido bien, si había tomado los medicamentos, si había cerrado la puerta con llave la noche anterior. No había maldad en el tono, pero sí algo que pesaba. Luego vino la pausa. Y después, la propuesta que en realidad ya estaba decidida en la mente de la hija. Mudarse con ella, contratar una cuidadora o ingresar a una comunidad asistida segura. Cecily escuchó todo sin interrumpir. Mientras sostenía la taza caliente entre las manos, comprendió que la pregunta real no era dónde viviría. Era si aún le permitirían ser dueña de su propia vida. Margaret no estaba atacando, estaba aterrorizada. Había leído estadísticas, había visto noticias sobre caídas domésticas, había escuchado historias de ancianos encontrados días después sin que nadie se diera cuenta. Su miedo no era irracional, pero sí desmedido. Le hablaba a su madre como si la fragilidad fuera un hecho consumado y no una posibilidad. Cecily percibía esa diferencia con claridad. No negaba que el cuerpo ya no respondía como antes, ni que subir al ático estaba descartado para siempre. Lo que le dolía era el cambio de mirada. Ya no era mamá, era riesgo. No era una mujer con historia, era una responsabilidad pendiente en la agenda de alguien más. Mientras Margaret detallaba opciones, costos, beneficios y listas de espera, Cecily sintió algo muy concreto. La conversación no giraba en torno a su voluntad, sino en torno a la tranquilidad de la hija. Y por primera vez en mucho tiempo, la palabra seguridad le sonó más cercana a encierro que a protección. Cuando colgó el teléfono, la casa quedó en silencio, pero no era el silencio habitual. Era un silencio cargado, como si las paredes también hubieran escuchado el veredicto implícito. Sola. Ya no era aceptable. Cecily apoyó la taza en el fregadero y se quedó de pie unos segundos, respirando lento. No estaba furiosa, estaba herida, porque entendía el amor detrás del miedo, pero también entendía que el exceso de cuidado puede convertirse en una forma elegante de quitarle a alguien el control. Miró la mesa donde siempre desayunaba con Gerald y recordó algo que él solía decir cuando discutían decisiones difíciles. Mientras podamos elegir, seguimos siendo nosotros. Esa frase no era romántica ni profunda, era práctica, y en ese momento se dio cuenta de que lo que estaba en juego no era una mudanza, era la posibilidad de que, con 91 años, alguien más empezara a decidir a qué hora ella debía mirar por la ventana. La primera tentativa fue mudarse temporalmente a la casa de Margaret, solo para probar. Como dijo la hija con ese tono conciliador que ya traía la decisión envuelta. Cecily aceptó más por agotamiento emocional que por convicción. Empacó lo esencial. Algunas fotos, su bata favorita, el pequeño reloj de mesa de Gerald y una libreta donde anotaba gastos y pensamientos sueltos. La casa de Margaret era ordenada, moderna, llena de reglas que no parecían reglas, pero lo eran. Había horarios implícitos para todo, desayuno a las 8, caminata a las 10, televisión por la tarde. Nadie la maltrataba, nadie le levantaba la voz. Pero cada gesto estaba anticipado por alguien más. Si se levantaba para buscar agua, ya había un vaso servido. Si intentaba lavar un plato, alguien se lo quitaba con amabilidad. Esa amabilidad constante empezó a sentirse como una pared invisible.
Lo que más le pesó no fue la falta de espacio físico, sino la sensación de convertirse en tema. Escuchó su nombre en conversaciones sobre organización de horarios, sobre turnos para acompañarla, sobre qué médico sería más conveniente. No era crueldad, era gestión. Una noche, mientras fingía leer en el sofá, oyó a Margaret decir que habría que reorganizar la semana por «Mamá». Esa frase fue pequeña, casi insignificante, pero para Cecily fue el punto exacto donde comprendió que se había transformado en una variable dentro de la logística familiar. Si alguna vez te sentiste reducido a un asunto que alguien necesita acomodar en su calendario, tal vez entiendas este momento. Y si has llegado hasta aquí leyendo esta historia, puedes contarme desde dónde la estás leyendo. A veces saber que alguien escucha cambia algo por dentro. Momento de interacción 1. Al día. Siguiente pidió volver a su casa. No discutió. No acusó. Solo dijo que todavía sabía abrir su propia puerta. Regresar a su casa fue un alivio que no supo explicar con palabras grandes, solo con gestos pequeños. Volver a apoyar el bolso en la misma silla de siempre, abrir la ventana de la cocina sin que nadie le sugiriera cerrarla por corrientes de aire, caminar descalza por el pasillo sin que alguien preguntara si no era peligroso. Esa libertad cotidiana era lo que Margaret no conseguía ver. Para la hija, autonomía significaba riesgo. Para Cecily, autonomía significaba dignidad. Los primeros días después de volver, sintió una mezcla de orgullo y culpa. Orgullo por haber defendido su espacio. Culpa por saber que su decisión mantenía a Margaret en estado de alerta permanente. Aún así, se repetía algo muy simple. No estaba negando la edad, estaba defendiendo su identidad. La segunda opción llegó disfrazada de equilibrio. Una cuidadora algunas horas al día, solo apoyo, nada invasivo. Brenda apareció puntual, profesional, amable, con referencias impecables. No trataba a Cecily como incapaz. Al contrario, la llamaba Mrs. Marrero con respeto formal. Sin embargo, desde la primera semana algo empezó a cambiar de manera casi imperceptible. Brenda reorganizó la cocina para facilitar el acceso, movió los frascos de especias, etiquetó medicamentos, anotó horarios en una pizarra blanca. Todo tenía sentido práctico, pero cada modificación era una señal de desplazamiento. Cecily dejó de buscar el azúcar donde siempre había estado. Empezó a pedir permiso para usar su propia estufa. No era humillación, era sustitución silenciosa. Y eso, para alguien que había administrado su hogar durante más de 60 años, pesaba más que cualquier caída posible. Con el paso de las semanas, la presencia de Brenda dejó de sentirse temporal. Aunque trabajaba solo por la mañana, la sensación de supervisión permanecía todo el día. La pizarra blanca en la cocina, con horarios escritos en 1900. Marcador azul. Se convirtió en un recordatorio constante de que su tiempo ya no era completamente suyo. Ejercicio suave, 10:0. Medicamentos, 12:30. Descanso, 14:0. Nadie la obligaba, pero todo estaba previsto. Un martes cualquiera, Cecily quiso hornear pan como hacía antes, sin avisar, solo porque el clima invitaba. Brenda sugirió esperar al día siguiente para no alterar la planificación. Fue una sugerencia razonable, pero marcó algo definitivo. Por primera vez en su vida adulta, tuvo que posponer un impulso propio porque no encajaba en un esquema organizado por otra persona. Esa tarde se sentó en la mesa y entendió que la invasión no siempre viene con gritos, a veces llega con eficiencia. El problema financiero terminó de cerrar esa etapa. La suma mensual no era menor, y aunque Margaret insistía en asumirla, Cecily se negaba a convertirse en un gasto creciente que alguien tuviera que justificar. No había sido dependiente nunca, ni siquiera cuando Gerald enfermó y los ahorros se ajustaron al límite. Cancelar el servicio fue una decisión silenciosa pero firme. Agradeció a Brenda con educación sincera, sin resentimiento. No había culpa que asignar, solo una incomodidad profunda que no sabía explicarse en términos técnicos. Lo que realmente le pesaba no era el dinero, sino la transformación gradual de su papel en el mundo. Había pasado de ser la mujer que resolvía todo, a ser la mujer cuya vida debía ser organizada por otros. Y aunque el cuerpo ya no respondiera con la misma velocidad, su mente seguía intacta, observando cada detalle con claridad incómoda. La tercera propuesta fue la más estructurada de todas. Margaret la llevó a conocer una comunidad asistida un jueves por la tarde, con cita previa y folleto impreso.
El lugar era limpio, iluminado, con jardines bien cuidados y personal sonriente. Les mostraron el comedor común, las habitaciones privadas, la sala donde proyectaban películas a las 2 de la tarde. Todo estaba pensado para ofrecer tranquilidad a las familias. Había calendario semanal de actividades, horarios definidos para cada cosa, sesiones de socialización organizadas con entusiasmo profesional. Nadie hablaba de encierro, hablaban de acompañamiento. Cecily caminó despacio por los pasillos, escuchando explicaciones, asintiendo con cortesía. No encontró maltrato ni descuido, encontró estructura. Y entendió que la estructura, cuando es permanente, puede parecerse demasiado a una vida previamente diseñada. En una de las salas, vio a varias personas de su edad sentadas frente a una pantalla donde pasaban una película antigua. Algunas miraban, otras dormían. En una pizarra anunciaban Manualidades 16 Zeto. Esa imagen se quedó grabada. No porque fuera triste en sí misma, sino porque era definitiva. Allí incluso el ocio tenía hora marcada. Y fue en ese momento, en medio de la visita perfectamente organizada, cuando Cecily comprendió algo muy simple. A los 91 años, el único bien que aún le pertenecía por completo era decidir qué hacer a las 2 de la tarde. Podía ser mirar por la ventana, podía ser no hacer nada, pero era su decisión. No necesitaba heroicidad ni rebeldía dramática, solo necesitaba conservar esa pequeña soberanía cotidiana. Salió del edificio agradeciendo la atención, sabiendo internamente que no volvería. No era miedo al lugar, era lealtad a sí misma. El día que todo cambió no empezó con una discusión ni con un accidente. Empezó con algo simple. Cecily decidió caminar hasta el I-900 correo del barrio para enviar una carta antigua que había encontrado entre los papeles de Gerald. Era una carta que él había escrito y nunca había enviado, dirigida a un viejo amigo. No tenía urgencia real, pero ella quería cerrar ese pequeño pendiente simbólico. Se puso el abrigo gris, el mismo de los últimos inviernos, acomodó el sobre dentro del bolso y salió despacio, apoyándose ligeramente en el bastón que usaba solo cuando la calle estaba húmeda. El aire estaba frío, pero no insoportable. Mientras avanzaba por la acera, sintió una mezcla extraña de tranquilidad y determinación. No sabía que ese trayecto común se convertiría en el punto exacto donde su vida tomaría otra forma. En la entrada del correo vio a una joven intentando sostener la puerta con el hombro mientras equilibraba una bolsa de compras y un bebé inquieto en el brazo. A su lado, una niña de unos 6 años tiraba de su abrigo pidiendo atención. No había drama, solo cansancio evidente. Cecily observó un segundo más de lo habitual, no porque dudara en ayudar, sino porque reconoció algo en esa escena. El peso de estar sola en una tarea cotidiana que se vuelve demasiado grande. Se acercó sin ceremonia, sostuvo la puerta con firmeza y tomó la bolsa de la joven con naturalidad, como si fuera lo más lógico del mundo. No hubo presentación formal ni discurso inspirador. Solo un «yo puedo sostener esto», dicho con voz clara. Y en ese gesto pequeño, sin plan previo, empezó algo que ninguna de las 3 opciones organizadas había conseguido ofrecerle, la sensación inmediata de ser útil otra vez. La joven se llamaba Leila, tenía 29 años y llevaba ojeras que no eran de una mala noche, sino de muchas. Agradeció con una sonrisa breve, sin dramatizar la ayuda, como alguien acostumbrado a resolver sola y aceptar apoyo solo cuando ya no puede más. Mientras esperaban turno dentro del correo, la conversación surgió sin esfuerzo. Leila comentó que se había mudado hacía poco, que estaba buscando trabajo, desde que la despidieron de una tienda del centro, que no conocía a casi nadie en el barrio. No se quejaba, describía. Cecily escuchaba con atención real, no con esa cortesía automática que a veces se usa para terminar rápido una charla. Cuando el bebé empezó a llorar, Cecily extendió los brazos por reflejo. Lo sostuvo con una seguridad antigua, firme, y el llanto se calmó en segundos. Fue un gesto que salió del cuerpo antes que del pensamiento, y en ese instante algo dentro de ella se acomodó. Al salir del correo, caminaron juntas unos metros más. Leila vivía en el edificio frente a la panadería, en un departamento pequeño en el 2º piso. Cecily no hizo preguntas invasivas, pero entendió la situación completa con solo mirar detalles. El abrigo gastado, la lista de compras muy medida, la forma en que la niña mayor cargaba su propia mochila sin que nadie se lo pidiera.
Antes de despedirse, Cecily dijo algo sencillo. Si alguna mañana necesitaba ayuda para ir a una entrevista o hacer compras, podía tocar su timbre. No hubo intercambio de números inmediato ni promesas exageradas. Fue una invitación concreta, sin contrato ni plan estratégico. Mientras regresaba a su casa, Cecily notó algo diferente en su paso. No caminaba más rápido, pero caminaba con propósito. No era alguien esperando ser protegida. Era alguien capaz de ofrecer algo que todavía tenía valor. A la mañana siguiente, antes incluso de que Margaret llamara para su chequeo habitual, tocaron el timbre. Era Leila. Con una carpeta bajo el brazo y el bebé dormido contra el pecho. Tenía una entrevista en una cafetería del centro y no sabía con quién dejar a los niños. No pidió ayuda con vergüenza, la pidió con honestidad. Cecily abrió la puerta sin dudar. No necesitó instrucciones detalladas para sostener un bebé ni para organizar a una niña que llevaba años acostumbrada a esperar en silencio. Preparó una mesa en la cocina, puso lápices de colores sobre el mantel y dejó que la niña hiciera su tarea mientras ella mecía al pequeño en el sillón de siempre. No había supervisión, no había cronograma, solo una mañana que fluía con naturalidad. Y en cada minuto, Cecily sentía algo que hacía meses no sentía. Su presencia no era un riesgo, era una solución concreta. Con el correr de los días, la dinámica se volvió espontánea. Algunas mañanas, Leila dejaba al bebé mientras hacía trámites. Otras veces, Cecily le pedía que le ayudara con las compras pesadas del supermercado. La niña mayor empezó a hacer la tarea. En la mesa de la cocina, preguntando dudas con respeto genuino. No había lástima en esa relación, ni obligación moral. Había intercambio. Cecily enseñaba recetas simples, historias cortas de cuando trabajaba en la biblioteca municipal, consejos prácticos que solo la experiencia da. Leila, por su parte, arregló una lámpara suelta, le explicó cómo usar una aplicación nueva en el teléfono y le llevó pan fresco algunas tardes. Si esta historia te está tocando de alguna manera, compártela con alguien que necesite recordar que aún puede ser necesario para otros. A veces no se trata de grandes decisiones, sino de pequeños vínculos que nos devuelven el lugar que sentimos perdido. Margaret notó el cambio antes de entender la causa. Cuando fue a visitarla un sábado por la tarde, encontró juguetes pequeños ordenados en una esquina del living y un dibujo pegado en la heladera con un imán viejo. No era desorden, era vida circulando. Cecily no dio explicaciones largas, simplemente contó que había conocido a una vecina y que se ayudaban mutuamente. Margaret escuchó con la expresión tensa de quien intenta evaluar riesgos invisibles. Preguntó edades, horarios, frecuencia. Cecily respondió con datos claros, sin esconder nada. No estaba actuando por rebeldía adolescente, estaba actuando desde la lucidez. Le explicó que no necesitaba que alguien controlara cada minuto de su día. Necesitaba que su día tuviera sentido. Margaret miró a su madre con atención distinta. No vio fragilidad. ¿Vio? Energía. Y esa diferencia fue incómoda, porque desmontaba el argumento de que la única salida era protegerla encerrándola en seguridad estructurada. Esa noche, después de que Margaret se fue, Cecily caminó por el pasillo con la luz apagada, guiándose por la memoria del espacio que conocía mejor que nadie. Pensó en las 3 opciones que habían intentado imponerle con buena intención. Recordó la casa organizada de la hija, la pizarra blanca de la cuidadora, el calendario de actividades del centro. Asistido, no había odio hacia ninguna de esas propuestas, lo que había era claridad. Todas partían de la misma premisa, que su valor principal ahora era sobrevivir sin complicar a nadie. Lo que la relación con Leila le había devuelto no era juventud ni fuerza física, era relevancia. No estaba siendo mantenida viva, estaba viviendo. Esa diferencia invisible desde afuera era enorme por dentro, y por primera vez en meses se acostó sin sentir que debía justificar su decisión ante nadie. El verdadero examen llegó una tarde gris, semanas después de haber conocido a Leila. No hubo testigos ni dramatismo. Cecily caminaba por el corredor rumbo al baño cuando el pie derecho se enganchó apenas con la alfombra del pasillo. Fue un segundo torpe, mínimo, pero suficiente para perder el equilibrio. Sintió el golpe seco contra el suelo y el aire escapando de los pulmones. Durante unos instantes no se movió. Pensó con una lucidez fría. Este es el momento que Margaret temía. No hubo pánico.
Hubo evaluación. Movió los dedos, probó la rodilla, respiró lento. El cuerpo dolía, pero respondía. No llamó a nadie. No porque quisiera ocultarlo, sino porque necesitaba saber algo antes que cualquier otra cosa. Si todavía podía levantarse por sí misma. Apoyó las manos en el suelo, giró con cuidado y usó la pared como soporte. El proceso fue lento, torpe, pero posible. Cuando finalmente quedó de pie, no sintió triunfo heroico. Sintió alivio sereno. Se quedó unos segundos apoyada en el marco de 1900. La puerta, escuchando su propia respiración estabilizarse. No estaba negando la fragilidad. Estaba reconociéndola sin entregarle el mando. Esa caída no era prueba de incapacidad, era prueba de realidad. Y la realidad incluía riesgos, sí, pero también incluía resiliencia. Caminó hasta la cocina, se sirvió un vaso de agua con la mano que todavía temblaba un poco y entendió algo definitivo. La autonomía no consiste en no caer nunca. Consiste en poder decidir cómo enfrentarlo cuando sucede. Al día siguiente, cuando Margaret llamó, Cecily le contó lo ocurrido sin dramatizar ni esconder detalles. Describió la caída, el dolor leve, el hecho de que se había levantado sola. Esperaba una reacción alarmada, pero eligió no suavizar la verdad. Margaret guardó silencio unos segundos, y ese silencio no fue de reproche, fue de comprensión lenta. Por primera vez, la hija escuchó la historia completa sin interrumpir con soluciones inmediatas. No hubo, te lo dije. Hubo una pregunta distinta. ¿Te asustaste? Cecily respondió con honestidad. Sí, un poco, pero no por la caída. Se había asustado ante la posibilidad de que ese incidente fuera usado como argumento final para quitarle el derecho a decidir. Esa conversación cambió el tono de todo. Ya no era una negociación de seguridad. Era un diálogo entre dos mujeres intentando entenderse. Esa tarde, mientras Leila dejaba a los niños para ir a una entrevista nueva, Cecily no mencionó la caída hasta después de preparar té. Cuando lo hizo, no buscaba compasión. Solo compartía un hecho. Leila no reaccionó con pánico, reaccionó con respeto. Preguntó si necesitaba ajustar algo en la casa, si quería que movieran la alfombra, si prefería que ella pasara más seguido durante unos días. No intentó asumir el control. Ofreció ayuda sin invadir. Y en esa diferencia sutil, Cecily encontró el equilibrio que ninguna estructura formal había logrado darle. No era abandono ni era tutela. Era comunidad orgánica. Era alguien disponible sin apropiarse de su vida. Esa fue la confirmación silenciosa de que su decisión no había sido imprudente, sino coherente con lo que todavía era capaz de sostener. Con el paso de los meses, la dinámica dejó de sentirse provisional y se convirtió en parte natural de la rutina de Cecily. No era dependencia, era reciprocidad. Algunas mañanas ella preparaba sopa para cuando Leila regresara tarde. Otras veces, Leila le ayudaba a ordenar papeles antiguos que llevaban años acumulándose en cajas. La niña mayor ya no entraba tímida, llegaba saludando como quien visita la casa de alguien importante en su vida, y eso era lo que más cambiaba todo. Cecily ya no era vista como alguien frágil que debía ser preservada, sino como alguien con experiencia que podía aportar. Esa percepción externa terminó de consolidar algo interno. No necesitaba demostrar nada a nadie, pero la realidad hablaba sola. Su casa seguía siendo su casa, pero ahora tenía risas nuevas que no la desplazaban, la incluían. Un domingo por la tarde, Margaret volvió a visitarla sin aviso previo. Encontró a su madre sentada en la mesa, ayudando a la niña con una lectura en voz alta, mientras el bebé dormía en el sillón. La escena no era extraordinaria, pero era contundente. Cecily no estaba aislada, no estaba desorientada, no estaba esperando supervisión. Estaba participando activamente en algo que tenía sentido. Margaret observó durante varios minutos antes de hablar. Cuando finalmente lo hizo, su voz tenía menos tensión que antes. Nolini no sí, dijo algo simple. Te ves como tú misma otra vez. No fue una rendición dramática, fue reconocimiento. Cecily no respondió con discurso largo. Solo sonrió con esa serenidad que había defendido desde el principio, porque lo que estaba en juego nunca fue una dirección postal. Fue la continuidad de su identidad. Esa noche, después de que todos se fueron y la casa volvió a su silencio habitual, Cecily se sentó en la silla donde solía leer antes de dormir. No estaba cansada en el sentido físico. Estaba consciente,
Repasó mentalmente los meses anteriores, las propuestas bien intencionadas, la sensación de convertirse en agenda, la pizarra blanca, el calendario del centro asistido, la caída en el pasillo. Nada de eso había sido exagerado ni inventado por miedo. Todo era real. Pero también era real lo que había construido sin planificación formal. Una red pequeña, suficiente, humana. No había firmado contratos ni aceptado reglamentos. Había elegido relacionarse. Y esa elección era el núcleo de todo. A los 91 años no buscaba independencia heroica. Buscaba coherencia entre lo que pensaba y lo que vivía. Y esa coherencia, por fin, volvía a sentirse estable. La solución no fue mudarse, ni delegar completamente su rutina, ni someterse a horarios ajenos. La solución fue recordar que la seguridad absoluta no existe, pero la dignidad sí puede sostenerse si se ejerce con responsabilidad. Cecily no negaba su edad ni sus límites. Sabía que el cuerpo algún día fallaría de manera más definitiva. Pero mientras su mente permaneciera clara, su derecho a decidir debía permanecer intacto. No había villanos en su historia. Solo amor con miedo y miedo disfrazado de cuidado. Y una mujer que, incluso a los 91 años, entendió que estar viva no es lo mismo que ser administrada. La vejez no era el problema. El verdadero problema siempre fue la tentación de quitarle a alguien el derecho de elegir cómo quiere vivirla.